Un feliz sábado. Dios nos bendiga. Hoy es el día del Señor en el cual vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas para decirle a Dios lo siguiente: Padre Santo que estás en los cielos, toda la gloria se expresa en ti y en consecuencia en tus hijos fieles. Al estudiar tu palabra, que brille ella en nuestros corazones para tu gloria, y que aprendamos mediante tu Espíritu a valorar las cosas eternas. Oración ofrecida sin mérito humano, a través de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, anoche tratamos sobre una de las 12 tribus cuyos nombres van a estar impregnados en la santa ciudad, o están impregnados en la santa ciudad. Una expresión de los 12 caracteres que expresará el pueblo de Dios cuando termine el tiempo de gracia. Hoy vamos a estudiar la tribu de Shimón, es decir, Simeón. En el libro de Génesis, el capítulo 29 y el versículo 33 nos dice lo siguiente, citamos: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón era el segundo hijo de Lea y Jacob. Su nombre Shimón, así que se pronuncia en hebreo, significa respuesta a la oración, símbolo del desprecio que aún existía de Jacob hacia Lea. La primera mención de Simeón se refiere a su personalidad, y la encontramos en una comisión de Simeón junto a su hermano Leví, o Leví, que leemos en Génesis 34, 25 al 31, que nos dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Diná, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Diná de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Aquí se registra, hermanos y amigos, la masacre que Simeón cometió junto a su hermano Leví, en donde él
y su hermano masacraron a los siquemitas para vengarse de la humillación a que estos sometieron, violando a su hermana Diná. Esto provocó que este hombre, Simeón, junto a su padre, fuesen tomados por abominables a los ojos de las ciudades circundantes, de las ciudades vecinas. Leemos en Génesis 34:30, entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Vemos cuán asesino era Simeón, aprovechándose de que el dolor que produce la circuncisión, los efectos que produce, es tan fuerte que da mucha fiebre y ellos se revolcaban del dolor, y en esa condición fue que asesinaron a toda una ciudad por venganza por haber violado a su hermana Diná, que se pronuncia así en hebreo, pero castellanizándolo decimos Dina. Vemos entonces que era un hombre violento, pero también no solamente era un criminal, sino que también instó a los hermanos suyos, que eran 12, eran 13, 12 varones y una hembra. Él instó a los 11 varones a matar a José. Leemos en Génesis 37, 17 y 18 lo siguiente. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José, oiga bien, entonces José, que era quien estaba buscando a sus hermanos, fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para saludarle? No, para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. ¿Por qué? Porque José había soñado que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. El sol era su papá, la luna era su mamá, y las 11 estrellas eran sus hermanos. Y la profecía y del sueño daba a entender que ellos servirían a José, tal como pasó después, porque José fue gobernador de Egipto, y los 11 fueron, huyéndole al hambre, fueron a Egipto a comprar comida, y luego sabemos que el papá junto a 70 varones fueron y entraron a la tierra de Gosén en Egipto, y vivieron allí hasta que murieron, aprovechando que José, su hijo, era gobernador de Gosén, gobernador no solamente de Gosén, sino también de todo el imperio egipcio. Luego, cuando ellos van a buscar comida, huyendo al hambre, y Jacob, papá,
era un hombre con dinero, era un hombre, un tremendo terrateniente, tenía mucho dinero. Él mandó a sus hijos a comprar comida a Egipto, pero allí José conocía el idioma egipcio, lo dominaba a la perfección, pero también dominaba a la perfección el idioma de Canaán. Y José entendió lo que los hermanos hablaban en presencia de ellos. Y nos dice en Génesis 42 y el versículo, Génesis 42 y el versículo 22, dice así: entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escuchasteis. He aquí también su sangre es derramada. Y ellos no sabían que los entendía José. Ve que hablaba otro idioma, aparte del egipcio, hablaba el idioma de ellos, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo apresó a vista de ellos. Porque nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 228 que el principal instigador del trato cruel que recibió José fue su hermano Simeón. En el trato cruel hacia su hermano, Simeón había sido el instigador y protagonista. Y por esa razón la elección cayó sobre él. He leído del libro Patriarcas y Profetas en la página 228. Ahora bien, cuando el pueblo, cuando años después que Jacob va a vivir con su hijo José y en consecuencia los demás hermanos, después que Jacob está en el lecho de muerte, muchos años después, entonces Jacob profetiza la condición que tendría sus hijos en la posteridad, y Jacob recuerda los tristes episodios que había sufrido con su segundo hijo, con Simeón, haciendo mención de lo sucedido en Siquén, donde mató a toda la población junto a Leví, porque fue allí donde resaltó su brutalidad en Siquén y no mostró arrepentimiento, porque él dijo claramente: había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. O sea, tenía odio, fue con saña. ¿Y qué hizo el padre cuando se recordó de la condición pretérita de su hijo, asesino? Encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 49 y los versículos 5 al 7, la profecía que Jacob hizo contra su hijo Simeón, su segundo hijo. Y dice así en los versículos 49, versículos 5 y 7, leemos así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, es decir, estaban llenos de saña, y en su temeridad desarretaron toros. Y el versículo 7 ahora viene el acento de la maldición. Maldito su furor, no maldito Simeón, sino su furor, que fue fiero.
y su ira que fue dura. Yo los apartaré a quienes, a Leví y a Simeón los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es decir, Leví, que participó de la matanza en Siquén, luego Leví se arrepintió al Señor y fue la tribu que dirigió la ortodoxia y la liturgia del pueblo de Dios hasta que Cristo murió. Ahora, ese rasgo de carácter de Simeón, asesino, lo descalificó para ser el líder sustituto de Rubén, porque Rubén había sido marginado por su padre por haber vivido con su concubina, la concubina de su padre, Bilhá. Y Jacob, el padre de Simeón, lo describe como arma de iniquidad, carácter que se extendió en varias generaciones descendientes de la tribu de Simeón. Ustedes saben que Simeón tuvo 6 hijos, de los cuales 5 fueron antepasados tribales o de familias tribales. Por ejemplo, Génesis 46:10, tenemos a los hijos de Simeón, son Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. ¿Ven? Vemos 6 hijos de Simeón, de los 6, 5 fueron antepasados de familias tribales. Ahora, mis hermanos, resulta extraño que en las bendiciones pronunciadas por Moisés no se menciona a Simeón en Deuteronomio capítulo 33, como nos dice en Deuteronomio 33, tenemos la bendición de las 12 tribus. Menciona a la tribu de Rubén, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, de José, de Efraín, de Zabulón, de Isaacar, de Gad, de Dan, de Neftalí y de Aser, pero no menciona a Simeón. En esas bendiciones que pronunció Moisés poco antes de morir, en el Deuteronomio 33, no se menciona para nada la tribu de Simeón. Y saben, mis hermanos, en consecuencia, la tribu de Simeón llegó a ser la más débil de todas las 12 tribus. Señores, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vayamos a cometer un error. Tenemos de saber pesar las consecuencias. Y digo pesar las consecuencias porque fíjese la inconducta criminal de Simeón, cómo afectó su soberbia y su obstinación de crimen, lo lleva a desaparecer con el tiempo, siendo absorbida la tribu de Simeón en la tribu de Judá. Por eso leemos que era la más débil en el libro de Números, el capítulo 1. Números, el capítulo 1. Y el versículo, Números, capítulo 1, y el versículo dice 21, 22 y 23. De los hijos de Simeón, por sus generaciones, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los hombres por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían ir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.500. ¿Ven? Pero ¿qué sucede?
esos 59.500, esos 59.300 que fueron computados cuando se hizo el censo en el Sinaí. Está bien, cuando se hizo el censo en el Sinaí, según Números capítulo 26 y el versículo 14, se redujo a 22.000, porque dice aquí, estas son las familias de los simeonitas, 22.200. Es decir, se redujo de 49.300 a 22.200. Se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque la conducta de pecado que expresó sin arrepentimiento hizo que Simeón fuera desapareciendo poco a poco hasta ser el remanente absorbido por la tribu de Judá. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 239, explicando por qué se redujo la población de la tribu de Simeón, dice: cuando se hizo el censo de Israel, poco antes de la entrada a Canaán, la tribu de Simeón resultó ser la más pequeña. Moisés, en su última bendición, no se refirió a Simeón. Y agrega: al establecerse en Canaán, esta tribu recibió solo una pequeña porción de la parte de Judá, y las familias que después se hicieron poderosas formaron distintas colonias y se establecieron fuera de las fronteras de la Tierra Santa. ¿Ven? A esta tribu, he leído Patriarcas y Profetas, página 239, y a esta tribu no se le asignó ningún territorio por separado como herencia, sino una cantidad de ciudades dentro de los límites de Judá. Eso lo leemos en Josué, en el libro de Josué, el capítulo 19 de Josué. El capítulo 19, vamos a buscar Josué capítulo 19 y el versículo, Josué 29, del versículo 1 en adelante. Capítulo 19. La segunda suerte salió por Simeón, por la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue entre la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, y Golada, a Sarsual, Bala, y Esem, el Tolad, Betul, y Orma, Siflag, Bet Marchabot, y a Sarsusa, Bet Lebaot, y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas, Aim, Rimón, Eter, y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Beer, que es Ramat del mediodía. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, según sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de ellos. La tercera suerte salió por los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Ven, mis hermanos, aquí hemos visto en esta lectura que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Es decir, estaban achicados, estaban reducidos. Ahora, ¿cómo podemos definir entonces el carácter de Simeón? El carácter de Simeón es de una persona de pasiones desenfrenadas, de sed de venganza, de asesino. Ese era el carácter de Simeón. Y saben, mis hermanos, por eso dice la Biblia: mía es la venganza, yo la he de pagar, en el libro de Romanos. Hay que dejarle los problemas al Señor, especialmente cuando nos hacen daño. Porque cuando Dios permite que Satanás nos haga daño a través de uno de sus agentes,
es para nuestro bien. Cuando nos hacen daño es para que nosotros perfeccionemos nuestros caracteres y dependamos de Dios para recibir la bendición de lo que nos quitaron en el abuso. Leemos en el libro Promesas para los últimos días de la Pluma Inspirada. Leemos lo siguiente, página 78. Cuando sufrimos pruebas que parecen inexplicables, no debemos permitir que nuestra paz sea malograda. Por injustamente que seamos tratados, no permitamos que la ira se despierte. Condescendiendo con un espíritu de venganza, nos hacemos daño a nosotros mismos, dice la sierva de Dios en el libro Promesas para los últimos días, en la página 78. Y termina diciendo ella: hay a nuestro lado un testigo, un mensajero celestial que levantará por nosotros una barrera contra el enemigo. Él nos envolverá con los brillantes rayos del sol de justicia. A través de ellos, Satanás no puede penetrar, no puede atravesar este escudo de luz divina. También se encuentra esta cita en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en las páginas 135, 136 de la Pluma Inspirada. Pero también hay otra cita de ella en el libro A fin de conocerle, en la página 282. Es decir, no permitamos que nada nos perturbe nuestra paz. Y en vez de enfadarnos y replicar al que nos hizo el daño, dice que cuando nosotros condescendemos con el espíritu de venganza, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y estamos en consecuencia destruyendo nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. Porque Dios es el juez. La venganza es de Dios, no la tome usted con su mano, como hizo Simeón con los siquemitas. En el libro A fin de conocerle, página 282, dice la inspiración: para todos hay esfuerzos, conflicto y abnegación. Nadie escapará de ellos. Debemos, es decir, todo nos va a pasar. Así como el sol sale para buenos y malos y llueve sobre justos e injustos, eso mismo acontece a los que son fieles a Dios. Porque estamos en un planeta todavía en las manos, en un sentido, con Satanás en él. Y hace daño a través de sus agentes, y son personas. Sigue diciendo, nadie escapará de ellos. Debemos recorrer la senda que Jesús recorrió. Puede significar lágrimas, pruebas, privaciones, pesar por el pecado o procurar el dominio de los deseos depravados, del carácter desequilibrado y del temperamento violento. Se requiere un esfuerzo decidido para presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, una entrega total en las manos de Dios. Comprende a todo el ser. No hay lugar en la mente donde Satanás pueda dominar y realizar sus designios. El yo debe ser crucificado. Hay que realizar una consagración, una sumisión y un sacrificio tan intenso como si se quitara la sangre del corazón. A fin de conocerle, página 282 de la Pluma Inspirada. Y termina diciendo ella: os apenaría ser abofeteados, despreciados, escarnecidos y calumniados por el mundo. No debería apenaros, porque Jesús nos dijo lo que ocurriría. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros
Juan 15, 18. Del mismo libro, mi hermano. Hermanos, desde el mismo principio vemos cómo este joven era un criminal, era un violento, y no solamente eso, sino era una persona de pasiones desenfrenadas. ¿Cómo sabemos esto? Vayamos al libro de Números. El libro de Números, el capítulo 25. Números, capítulo 25. Y vamos a leer qué hizo la tribu de Rubén a los ojos de Moisés. Y dice del capítulo 25, desde el versículo 1, leemos lo siguiente de Números. Capítulo 25. Y reposó Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y viólo Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, y llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón muerto, que fue muerto con la madianita, era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¡Oh! Zimri, hijo de Salú, de la tribu de Simeón. Aquí en la página 485 de Patriarcas y Profetas dice que Zimri era uno de los nobles de Israel, y la madianita era una ramera, princesa de la familia distinguida de Madián. Pero este Zimri profano, que fue alanceado con la madianita, era de la tribu de Rubén, perdón, de la tribu de Simeón. Era de la tribu de Simeón. Hermanos, hay que tener cuidado, porque dice aquí en el libro Patriarcas y Profetas, dice aquí en la página 489 lo siguiente: la sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpece las facultades morales, y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios
apreciar el sacrificio expiatorio o justipreciar el alma. El alma se torna en desierto negro y desolado, en morada de espíritus malignos y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. En esta forma, los seres humanos creados a la imagen de Dios son degradados al nivel de los seres irracionales. Esta tribu o este hombre llamado Simeón, de pasiones desenfrenadas, lo define la sierva de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, en la página 552 del tomo 5, cuando ella dice: los elementos discordantes en nuestra naturaleza están sumamente desarrollados, gobiernan las pasiones desenfrenadas, así como Simeón. El orgullo y la vanidad procuran la supremacía. Sé que el enemigo os está tentando gravemente. Vuestra única seguridad estriba en una completa conformidad con la voluntad de Dios. Es preciso que haya una entrega total de vuestra parte, una completa consagración de vuestro ser a Cristo. Es vuestra única esperanza de salvación. Si camináis en humildad de pensamiento ante el Señor, entonces Él podrá obrar por medio de vuestros esfuerzos y su fuerza se perfeccionará en vuestra debilidad. Cristo es nuestro Salvador. Él ha declarado para vuestro beneficio y el mío: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Oh, ¿no queréis más de Jesús y menos del yo? La sierva de Dios escribió esto en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5 y en las páginas 552, 553. Hermanos, resulta entonces extraño que en las bendiciones pronunciadas por Moisés no se mencionen a Simeón. Y cuando el país se distribuyó echando suertes, la tribu de Simeón aparentemente era una de las más insignificantes, porque recibió su territorio dentro de la región sur de Judá, en el cual se encontraban algunas ciudades importantes como Beerseba, como Siclag y como Ormá, en Josué capítulo 19. Ahora, ¿qué podemos ver de Simeón? Simeón, o los simeonitas, los descendientes de Simeón, se unieron a Judá para luchar contra los cananeos. Lo dice Jueces capítulo 1, versículo 1, versículo 3 y versículo 17. Dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y lo asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma o Jormá, como se pronuncia en el hebreo. Vemos entonces que los simeonitas se unieron a Judá en su lucha contra los enemigos del pueblo de Dios, es decir, los cananeos. Es decir, hemos visto en la lectura y el estudio de hoy que la tribu de Simeón fue absorbida por la tribu de Judá, y difícilmente
volvieron a desempeñar algún cargo importante como tribu distinta, aunque no perdieron del todo en identidad suya, ya que en los días del rey Ezequías se dice que derrotaron al pueblo de Can, que moraba en el valle de Gedor, y ocuparon su territorio. Usted en Primera de Crónicas, el capítulo 4. Primera de Crónicas, el capítulo 4, y el versículo 42. Leemos: y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte Seir, llevando por capitanes a Pelatía y a Nearías y a Refaías y a Uziel, hijo de Isí, e hirieron a las reliquias que habían quedado en Amalec y habitaron allí hasta hoy. Hermanos, Pablo, cuando le escribe a Tito, en el libro de Tito, capítulo 3 y el versículo 3, nos dice: porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. ¿Qué caracterizaba a la tribu de Simeón? Los simeonitas eran de pasiones desenfrenadas. Y esas personas desenfrenadas se caracterizan por ser desobedientes, por estar extraviados, por ser maliciosos, por ser envidiosos, por ser aborrecibles. Y la sierva de Dios nos dice en el libro Conducción del Niño, en la página 411, lo siguiente, citamos: la obra especial de Satanás en estos últimos días es posesionarse de la mente de la juventud, corromper los pensamientos e inflamar las pasiones, porque sabe que al hacer esto puede guiarlos a acciones impuras, y así se denigrarán todas las nobles facultades de la mente y puede dominarlos de acuerdo con sus propios propósitos. He leído Conducción del Niño, página 412 y 413, y agrega: la juventud de hoy día es un indicio seguro de la sociedad futura, y al verla, ¿qué podemos esperar para el futuro? La mayoría son aficionados a las diversiones y les repugna el trabajo. El joven de hoy no quiere trabajar, que están chateando con un celular y chateando con la computadora. Y dice ella, tienen poco dominio propio y se excitan y enojan por el más pequeño motivo. Muchísimos de todas las edades y circunstancias de la vida no tienen principios ni conciencia, y con sus hábitos de haraganería y despilfarro se hunden en el vicio y están corrompiendo a la sociedad hasta que nuestro mundo se convierta en una segunda Sodoma. El mundo se ha corrompido tanto que hoy día las mujeres beben más que los hombres. Y los jóvenes, cuando llegan a la edad adulta, a los 40 y pico de años, ya tienen el hígado podrido de tanto alcohol que han tomado y de tanta droga, barbitúrica o anfetamínica. Y termina diciendo ella: si los apetitos y las pasiones estuvieran bajo el dominio de la razón y de la religión, la sociedad presentaría
un aspecto muy diferente. Y Dios nunca quiso que existieran las presentes condiciones lastimosas. Se han provocado por las tremendas violaciones de las leyes de la naturaleza. Conducción del niño, páginas 412, 413 de la Pluma Inspirada. Hay que mantener las pasiones bajas dominadas por la razón. Hay que mantener dominadas las pasiones bajas, la haraganería y el despilfarro. Así mismo era Simeón. Y el hermano de Jesús, en Santiago capítulo 4 y el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Una pregunta que hace él. Y él mismo contesta la pregunta diciendo: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, la ira es una mala consejera. La ira es una mala consejera. Todas las guerras, los hogares destrozados, los pleitos entre hermanos o entre amigos vienen de esas bajas pasiones no controladas o no supeditadas por el poder del Espíritu de Dios. Leemos en el libro Reflejemos a Jesús. En la página 22, la Pluma Inspirada nos dice: la religión de Jesús, y ponga mucha atención a esta cita, la religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio, suaviza lo tosco y violento de los modales, hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad con una disposición alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Las palabras bondadosas son como rocío y suaves lluvias para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que supiese hablar palabras alcanzadas en Isaías 54. Y el Señor nos recomienda: sea vuestra palabra siempre con gracia, a fin de dar gracias a los oyentes. Y cita a Colosenses 4:6, a Efesios 4:29 de la palabra de Dios. Y concluye diciendo: la esencia de la verdadera cortesía es la consideración hacia los demás. He leído Reflejemos a Jesús, página 22 de la Pluma Inspirada. Hay que ser de modales refinados. Si vamos a ofender a una persona, pensemos antes de abrir la boca. Y si no podemos, recordemos que Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio. Y Jesús suaviza la brusquedad y la violencia de los modales. Yo no me imagino en ningún momento Jesús increpando a los seres humanos lleno de odio o lleno de soberbia. Cuando Jesús pronunció los ayes contra los fariseos en Mateo 23, dice en el deseado de todas las gentes que Jesús lo hizo con la voz quebrada de tristeza
y de amor hacia ellos. Aprendamos de Jesús. Si vamos a ofender, pensemos antes de hablar. Porque si vamos a ofender, mejor no digamos nada. Esperemos la ocasión cuando estemos bajados de tono y entonces hablemos a los demás lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, si Simeón era una persona de pasiones desenfrenadas, una persona criminal, ¿por qué su nombre está en una de las 12 puertas de la santa ciudad? ¿Qué lo hace merecedor de eso? Mis hermanos, una característica importante de Simeón la encontramos en el libro Primera de Crónicas 12:25, que nos dice: de los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra contra los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cuál es la característica principal de Simeón después de ser valiente y esforzado en las cosas de Dios? Es decir, la característica positiva de Simeón es la de valiente y esforzado en la causa de Dios. Y la tribu de Simeón es valiente en cuanto a la causa del Señor, no importando la consecuencia. La segunda razón por la cual su nombre está en la santa ciudad, por la gracia de Dios, porque no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Pero las obras dicen si hemos aceptado la gracia o no. La segunda característica de por qué Simeón está su nombre en la santa ciudad es que en Deuteronomio 27:12 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Benjamín. ¿Qué me está diciendo aquí? Que la tribu de Simeón fue la primera en ser encomendada a bendecir al pueblo de Dios al cruzar el río Jordán. Esa fue una segunda característica. Nadie puede bendecir si es maldito. La tercera característica es que la que encontramos en Segundo de Crónicas, el capítulo 15. Segundo de Crónicas, el capítulo 15. Y el versículo, comenzamos en el versículo 8. Capítulo 15. Toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en concierto de que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y dióles Jehová reposo de todas partes. ¿Ven, mis hermanos? Vemos entonces que Simeón fue una de las tribus que comandó al pueblo de Dios a una reforma religiosa en los días del reinado de Asa. Esto es importante porque tú no puedes invitar a una reforma religiosa si tú no eres inspirado por el Señor que te guía a esta reforma religiosa. Y ellos nos dicen
que prometieron solemnemente que buscarían a Jehová de todo su corazón y de toda su alma. Era una tribu al final arrepentida, convertida de pasiones desenfrenadas a una tribu que buscaba a Dios de todo corazón. La cuarta razón de por qué el nombre de Simeón está en una de las 12 puertas de la Santa Ciudad es la que encontramos en 1 Crónicas 4, 41 al 43, que nos dice: y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isí, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. ¿Qué hicieron ellos? Obtuvieron la victoria sobre el peor de los enemigos del pueblo de Dios, que eran los amalecitas, y esto sucedió bajo el reinado de Ezequías. La quinta característica por la cual Dios consideró que ellos debían estar en una de las 12 puertas con ese nombre, le encontramos en 1 Crónicas 12:1, que dice: estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. De los hijos de Simeón, ¿qué eran ellos? Valientes. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. Estos todos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. ¿Qué le parece? La tribu de Simeón proveyó los hombres más valientes para establecer a David junto a la tribu de Judá como proclamación de rey de las 12 tribus. Ya, mis hermanos, el profeta Ezequiel incluye a esta tribu que habitaría en la Canaán de acuerdo el ideal que tenía Ezequiel en el libro de Ezequiel capítulo 48, versículos 24, 25 y 33, que dice: junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el este hasta el lado del mar, Isaacar otra. Al lado del sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isaacar, otra. La puerta de Zabulón, otra. ¿Ven? Hemos visto entonces en esta lectura de Ezequiel 48 que Ezequiel incluyó a la tribu de Simeón para habitar en Canaán con su puerta. Ahora, mis hermanos, ¿qué hace Juan? Por inspiración del Espíritu Santo, viendo que esta tribu, que era una tribu criminal, que era una tribu de pasiones desenfrenadas, la ve convertida en la historia. Y ahí se cumple aquel refrán que dice que lo más importante para Dios no es como tú comienzas, sino como tú terminas. Porque Saúl comenzó muy bien, lleno del Espíritu Santo, y dice la Biblia que Saúl profetizaba. Pero ¿cómo terminó Saúl, el primer rey de Israel? Terminó en un pacto que hizo con el diablo, persiguió a David y luego entregó su alma a la pitorisa de Endor, y cuando salió de allí, salió listo para morir en el monte de Gilboa, en la gran batalla contra los filisteos.
Hermanos, por eso es que Juan incorpora a esta tribu con los sellados por el ángel en Apocalipsis 7:7, de tal manera que la tribu de Simeón cae en el séptimo lugar en la lista de los 144,000 cuando leemos en Apocalipsis 7:7. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. ¿Ven? Amigo, ¿qué podemos aprender de esto? Oh, mis hermanos y mis amigos, podemos aprender lo que la sierva de Dios nos dice en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 75. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar, los padres deben llevar a sus hijos a dominarse, porque los primeros 4 años se forma el carácter de un niño. Sigue diciendo, en el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Recuerdan ustedes cómo pasó con Samuel. Desde pequeño su madre lo llevó al santuario y lo dejó allí en manos del sumo sacerdote Elí, y Samuel salió siendo profeta de Dios. Sigue diciendo, más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para entender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de Dios para prepararnos para la segunda venida de Cristo, el deseado de toda la gente, páginas 75 y 76. El apóstol Pablo en Colosenses 3:15 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desenfrenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay que hacerla morir. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Y el mismo Pablo en Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué la tribu de Simeón está su nombre en una de las 12 puertas de la santa ciudad? Porque Simeón decidió servir a Dios de todo corazón, de defender la verdad, de combatir los enemigos de Dios, venciéndolos, y de prepararse para tener parte en la santa ciudad, de tal manera que el mismo Juan lo incluye en el séptimo lugar de la lista de los 144,000 de Apocalipsis 7:7. ¿Cuál es la exhortación que te hago hoy? La que dijo Dios a Josué 1:7. Dice, para cuidar, yo te mando que te esfuerces y sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Si queremos ser victoriosos como Simeón, entonces esforcémonos y seamos valientes como él,
venciendo los enemigos de nuestras almas, que son las bajas pasiones, y sentarlos triunfantes cuando Cristo venga en cielos nuevos y en tierra nueva. Que Dios nos bendiga, que seamos como Simeón al final de la historia, vencedores por la gracia de Dios. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias porque nos ha dado como un hombre fiero, criminal, lo convertiste en una persona que resoluta en obedecer la palabra de Dios, esforzándose y siendo valiente para la gloria del Señor. Ayúdanos a vencer todas aquellas malas inclinaciones heredadas o cultivadas a través del influjo de tu gracia. Danos un resto de tarde con Dios en nuestros corazones, oración presentada en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, muchas gracias. Dios los bendiga. Esta serie continuará el próximo jueves a las 8 de la noche. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas tardes.